Muy buenos días, señoritas, señores estudiantes. Estamos en la clase de estadística con el primer ASP, un día 26 de octubre del 2021. Empiezo con la lista, por favor, señoritas, me van diciendo un presente y los que no se encuentren me dicen para colocarles el nombre, ¿no? Catherine Farinango, por favor. Presente. Catherine, ya, Presente, muchas gracias. Por favor, activarán los que pueden todos los de las cámaras, por favor. Una señorita me pidió que no podía activar por motivos ajenos, pero los demás, por favor, actívenle, ¿no? Nicole Rodríguez. Presente. Muchas gracias. John Arellano. Presente. Gracias. Valeria Calva. Presente. Gracias. Jocelyn Benavides. Listen dice que por favor le acepte. Y no ingresa todavía. Tiene que ingresar. Ahí le acepto, ¿no? Lisbeth Guerrero. Bien, gracias. Joana Jiménez. Presente. Gracias. Paola Terán. Paola Terán. presente. Gracias. Heidi Quispe. Presente. Gracias. Samantha León. Presente, Inge, buenos días. Muy buenas días, gracias. Angie Arevalo. Presente. Ya. ¿Alguien más que falte en la lista, por favor? ¿Alguna persona más que falte en la lista? Bueno, La chica nueva no está conectada, Alicia, tal vez. no le veo por ahí. ¿Cuál es la nueva señorita, tal vez? ¿Alguien más? Bueno, después, aunque sea, le volvemos a retomar, ¿no? Yo, licenciado. Buenos ¿Cómo días. es su apellido? Denise Ogonaga. Ogonaga. Ya, listo. Ya se ha tomado en cuenta, ¿no? Ya, gracias, Denise. Sí, gracias. Ya, señorita. Por aquí tengo a alguien más. Benavides Jocelyn. Benavides Jocelyn, correcto. Bueno, vamos a empezar, por favor, en la clase del día de hoy. Nos habíamos quedado con ustedes en la unidad número 1. Déjenme que ya se active, por favor, toda la plataforma virtual para que puedan realizar la tarea que está encomendado. Voy a darles de aquí de este viernes hasta en 8 días, ¿no? Para que puedan realizar tranquilamente el deber. Se igualen todos, ¿sí? Para que se igualen todos, que tenemos me parece que está una lectura y un trabajo que tienen que hacer. Yo les expliqué en la clase anterior también, ¿no? Vamos con la unidad número 2 el día de hoy. Tenemos hasta la 1:15, por favor. Cualquier pregunta, levanten simplemente la manito a nivel de tipo virtual. Tenemos unas normas, que el estudiante active las cámaras, la una, y que la otra yo les expliqué en la clase, ¿no? Anterior, y que por favor le pueden levantar la manito, ahí hay un icono que pueden levantar la mano para preguntar. ¿De acuerdo? Ya. Empezamos compartiendo con ustedes la clase del día de hoy. Por favor, muy atentos. Voy a hacer una aplicación también. Voy a utilizar como pizarra adicional una hojita en Excel para que ustedes puedan trabajar. Voy a utilizar ese tipo de pizarra, ¿no? Ya. Entonces, haremos ahí. Yo tengo un lápiz que no puedo trabajar también. Y cualquier pregunta van haciéndome. Comparto con ustedes pantalla la presentación de la clase del día de hoy. Por favor, me dicen si están visualizando en la pantalla la presentación de la diapositiva, por favor. Sí, listen. Ya, muchas gracias, ¿no? Vamos a empezar entonces con la clase del día de hoy. Estamos ahora en la unidad número 2. Hemos concluido el primer tema que vimos con ustedes con un trabajito que ya se les envió. Hay una consulta, sí, y hay un trabajito que está colocado ya para la plataforma, pero les voy a ubicar ya en la plataforma para que puedan revisar justamente la tarea que está colocada y también la actividad, ¿sí? Vamos a continuar entonces con la unidad número 2. En la unidad número 2 vamos a hablar acerca del tamaño de muestras y muestreo.
Aquí, por favor, señoritas, señores estudiantes que están presentes, los siguientes temas voy a trabajar el día de hoy. Vamos a ver el concepto de una muestra, ¿sí? Vamos a trabajar cuáles son los objetivos que persigue utilizar muestras, la ventaja de utilizar unas muestras, el cálculo del tamaño de una muestra. Aquí voy a trabajar sobre dos elementos. Cuando la población es de carácter finita y cuando la población es de carácter infinita, manejaremos el tipo de muestreos, clasificación, características y una aplicación de la técnica de muestreos. Haremos una práctica. Empezamos con ustedes entonces el tema de lo que es el muestreo. El objetivo de la clase, señoritas, señores estudiantes. Esta clase tiene como objetivo determinar tamaños de muestras de poblaciones finitas e infinitas. Vamos a ver aquí cuál es la diferencia entre lo que es finito y lo que es infinito para el diseño de muestras de un proceso o de una población. Ustedes van a aprender a establecer dentro de una investigación cuál es su campo, dónde tienen que aplicar las técnicas que vimos con ustedes. Como vieron anteriormente, una de las técnicas de investigación era la encuesta. Acordarse en eso, una de las técnicas. Y esa encuesta voy a aplicarle a cuál va a ser mi área de estudio, cuál va a ser mi objeto de estudio, ¿no? Donde voy a aplicar. Y aquí decimos a una población determinada. Si quiero aplicar algo relacionado sobre problemas de aprendizaje en una institución educativa, voy a ver entonces si aplico a un colegio, a un curso, a una institución. Entonces, ese es mi área de estudio, ¿de acuerdo? Entonces, veamos si el área de estudio está determinada mediante una información de carácter, le llamamos fidedigno, de fuente real. Y si no encuentro una fuente real, vamos a ver cómo le determinamos cuál es su nombre común, ¿ya? Entonces, aquí voy a colocar algunos conceptos dentro del marco muestral. Primero, ¿qué es una población? Llamada también universo, señoritas, o colectivo. Le vamos a conocerle como población, universo o colectivo, ¿sí? Voy a ir señalando poco a poco. A mí me interesa que el estudiante vaya aprendiendo poco a poco algunos conceptos en los cuales voy a ir señalando algunos elementos muy fundamentales dentro de esto. Aquí les señalo, la población también se le conoce como universo o colectivo. Esta partecita, ¿sí? Universo colectivo. Es el conjunto de todos los elementos que tienen una característica común. Si yo quiero un colectivo saber sobre el grado de aprendizaje de los niños, por ejemplo, ¿no? De las unidades educativas, mi universo puede ser una institución educativa donde existan niños posiblemente de 5 a 10 años, de 12 a 15 años. Entonces estoy seleccionando una característica común, elementos que tienen una característica común. Esto es lo que nosotros le llamamos la población o universo. Universo, colectivo, conjunto de elementos que tienen características en común, señoritas. Características en común. Entonces, a esto voy. Por favor, entonces, ya tenemos. Aquí voy a hacer una pequeña clasificación de los tipos de población. ¿Cuándo es una población finita y cuándo es una población de carácter infinita? ¿Ya? Yo voy a ir explicando y luego voy a ir retroalimentando. Iré preguntando a algún estudiante de los que tengo de la lista a ver qué me contesta. Estarán muy atentos. Cuando hablamos de población de carácter finita, está delimitado, y conocemos el número que la integran. Así, por ejemplo, estudiantes del ITCA de la modalidad presencial. Yo quiero saber de la modalidad presencial del primero ASP. ¿Cuántos estudiantes son de ese curso? Si yo contabilizo, tendría 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, más o menos un promedio de 13 estudiantes. ¿Ya? Si yo digo de esta modalidad, tengo el conteo exacto, los que están debidamente matriculados, y me dice, esta es una población de carácter finito porque conozco yo el número de estudiantes de ese curso.
Y está justamente, ¿quién me da ese aval de que son 3 estudiantes? Me da la Secretaría del Instituto, que dice que estos estudiantes están debidamente matriculados y pertenecen a este curso. ¿Ya? Esto le llamamos población finita, porque conocemos el número exacto que lo integra. Cuando ustedes vayan a hacer una investigación, por ejemplo, ¿no? Hablemos en una empresa, ¿no? Dentro de la empresa tienen justamente una secretaría general de esa empresa. Y en esa secretaría o contabilidad o quien lleve justamente o talento humano, que les llamamos, me dice el número exacto de trabajadores de esa empresa. ¿Quién me da el aval? Justamente ese departamento de recursos humanos o talento humano me da justamente certificando que esos son el número total de trabajadores. ¿Sí? A eso le conocemos como población finita. ¿Ya? Cuando hablamos de uno de los organismos que me da el aval de cualquier tipo de dato que se maneje, es el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, que es el INEC. ¿Ya? El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos me da justamente datos informativos de una población determinada. Si yo quiero conocer la población posiblemente, ¿no? De población económicamente activa, le llamamos PEA, económicamente activa. ¿Quién tiene ingresos? Y población económicamente no activa, o sea, aquellos que no tienen muchos recursos, los que trabajan y los que no trabajan, ¿no es cierto? ¿No? Entonces, ahí hablamos, ¿quién me da esos datos? Me da el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. Ese datito, ¿de acuerdo? Ahí yo puedo tener una estadística de cuántos ecuatorianos somos actualmente en el año 2021. Entonces, este Instituto Nacional de Estadística y Censo me estaría dando información de una población de carácter finita. ¿Cuántos realmente somos? Si usted se va a una junta parroquial, en la junta parroquial puede saber cuánto es la población de esa junta parroquial, de una parroquia X. Entonces ellos pueden decir, nosotros tenemos, de acuerdo a un pequeño censo que hicimos en la población, cuántos somos en esa comunidad, por ejemplo. ¿Sí? ¿Y quién me da el aval? La junta parroquial. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Entonces, esto le llamamos población finita. Si venimos a hacer una investigación en el ITCA y queremos hacer de algunos cursos por carreras el número de estudiantes provenientes de diferentes provincias, ¿quién me daría ese dato exacto, no? ¿Quién me daría ese dato exacto de cuántos estudiantes son? ¿A dónde recurrirían ustedes, señoritas, señores estudiantes? Alguien, por favor. ¿En secretaría? Ya, correcto. En Secretaría General, ¿no es cierto? No, me estarían dando justamente toda esa información sobre el número de estudiantes. Ese es un aval de Secretaría General. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Esa es población finita. ¿Ya? ¿Y qué es población infinita, señores estudiantes? Aquí hay que entender algo muy importante y luego también hago otra diferenciación al final. Una infinita, cuando a pesar de estar delimitado en el espacio, no se conoce el número de elementos que lo integran. Así, por ejemplo, los estudiantes graduados en el ITCA que están ejerciendo su profesión. Nosotros no tenemos, cuando ya salieron graduados, no tenemos una estadística de cuántos estudiantes ya están trabajando y cuántos no están trabajando, ¿no es cierto? No. A pesar como departamento que yo les hablé el otro día, que nosotros trabajamos en el departamento de vinculación, aquí podemos ver que nosotros tendríamos que hacer un estudio de los graduados, ¿no? Un seguimiento a graduados, para saber quién está trabajando y quién no está trabajando, y crear una bolsa de empleos para que el estudiante que no está trabajando pueda acceder y incorporarse en otra bolsa de empleos y pueda adquirir también un trabajito. Este es seguimiento al graduado, ¿sí? Entonces, eso estamos aplicando. Pero muchas las veces pasa que ciertas instituciones que ya salieron ustedes, no conocen si ustedes están trabajando o no están trabajando, ¿no es cierto? No. Es por eso le llamamos de población infinita. A pesar de estar delimitado en el espacio, no se conoce el número exacto. Ahora, me voy a la parte real, señoritas, señores estudiantes. En una población finita, en estadística hablando, ¿no? Le llamamos población finita cuando voy a trabajar con ustedes en el caso de poblaciones que me dan exacto el número, tengo un aval de una institución que me dice tantos somos, mediante una estadística que hicieron, y se consideraría finito.
Pero también tenemos aquí lo infinito. ¿Qué tal si me dice, la palabra voy a utilizar aquí aproximado? Aproximado. Se va a una junta parroquial y le dice, no ha habido una estadística últimamente, pero aproximadamente somos tanto. Cuando aparece esta palabra aproximado, también es población de carácter ¿qué? Infinito, señoritas. ¿Sí? No sé si les ha pasado algún momentito, quieren averiguar en una junta parroquial, en una comunidad. Dicen, no sabemos, posiblemente, o aproximadamente creo que hay como unos 20 personas de agricultores, ¿sí? O como hay como 50 casas aproximadamente. Solo le dicen el dato aproximado y por lo tanto yo le llamaré población de carácter ¿qué? Infinita. ¿Estamos de acuerdo? Porque no hay quien le certifique, quien le avalice que realmente esos son. Y solo le dicen dato aproximado. ¿Hasta aquí alguna preguntita, señoritas, señores estudiantes? ¿Ya tenemos una diferencia entre lo uno y lo otro? ¿Sí? Todo entendido, Ya. ingeniero. Bueno, vamos a continuar. Hasta aquí tenemos este caso de población finita y población infinita. Vamos a ver aquí la muestra. Usted sabe que para hacer un estudio sumamente grandecito en una población grande, se nos hace un poquito dificultoso trabajar así, ¿no es cierto, no? Imagínese que yo le mando a hacer un estudio a usted justo en estadística y le digo, por favor, déme recogiendo de una población. Yo le digo, le doy la población. Aquí le digo la población. Y le mando una población de 5,000 habitantes. Hágame una encuesta, le digo. Me va a usted decir, usted está loco, ingeniero. ¿Cómo voy a hacer? Tendría que sacar 5,000 encuestas, aplicar a 5,000 personas, ¿no es cierto? No. ¿Cuándo acabo? Entonces, la idea es de que usted a este número total de población, tengo que hacerle más reducidita y le voy a aplicar una pequeña ¿qué? Muestra, una pequeña muestra. Entonces, sacar una muestra que yo le voy a llamarle de tipo ¿qué? Representativa, señoritas. Ustedes han escuchado que en las últimas elecciones que hubo para presidente y vicepresidente, sacaron o actuaron con algunos tipos de empresas que hacían boca de urna, que les llamamos el exit poll, ¿no es cierto? No, boca de urna, fuera de urna. Entonces, ¿qué significa? Que hacían una pequeña muestra del total de la población y aquí sacaba un candidato que posiblemente con esa muestra le salió. Dijo que el candidato A es el que ganó, va a ganar, y el candidato B es el que va a perder. Y esto significaría que el total de la población, entonces estamos sacando una muestra y esta es representativa. Los datos que yo saque de aquí serían para toda la población. ¿Sí? Le pongo otro ejemplo. ¿Qué tal dice su curso del primero ASP? Son un total de 3 estudiantes. De los 3 estudiantes yo saco una pequeña muestra y le saco a unos 5 estudiantes al azar. Estos 5 estudiantes al azar, voy a hacerle prácticamente ¿qué? Voy a tomar datos de esos 5 estudiantes y procedo a tomar una pruebita. ¿Sí? Tomé al azar, cogí de aquí a acá, sin tomar por orden de nada. Y de esos 5 estudiantes, cojo que 3 estudiantes les fue mal la prueba. ¿Sí? Mal la prueba. Y 2 les fue bien la prueba. Yo haciendo una pequeña estadística entre los 3 y los 2 estudiantes, que les fue bien y mal, yo diría que aquí, que el 70% mal y un 30% bueno. ¿Sí? 70-30. ¿Qué me está diciendo? Que de esa muestra, el 70% de estudiantes están mal en la materia y el 30% están bien en la materia de esa muestra. Por lo tanto, de toda la población del curso, el 70% estarían mal y el 30% estarían ¿qué? Bien. Por eso se llama representativo. Y alguien me dirá, entonces sacamos de esa muestrita y yo tengo que cuidarme aquí, estamos yendo mal. Hay mucho estudiante mal y hay poco estudiante bien. Tengo que cambiar la metodología para que todos aprendan. ¿Estamos de acuerdo? A eso le llamamos una pequeña muestra. ¿De acuerdo? La muestra, en su definición, es un subconjunto de la población. Por eso estamos sacando un pequeño subconjunto de esta población. Representativo de la población. La palabra representativo, acordarse. El presidente del curso representa a todos los estudiantes, por eso decimos representativo. ¿Ya? Ejemplo, estudiantes del tercer semestre de la carrera de administración del ITCA. Ahora yo voy a trabajar
estudiantes del primero SP de todas las carreras que existen en el ITCA. En el ITCA posiblemente tenga una población de unos 5,000 estudiantes, pero de esos 5,000 he sacado apenas una pequeñita muestra de 3 estudiantes de la carrera de ASP. Esa es la muestra y esta es la gran población. ¿Sí? La población es del total. La muestra es una pequeña parte de esa gran población. ¿Estamos de acuerdo, señoritas? ¿Sí? ¿Hasta aquí algún problema? ¿Ya? En su barrio, todas las del barrio, todas las casas son un total de población. Y si yo quiero hacer la comparativo de una de las casitas, de una de las viviendas, es una pequeña ¿qué? Muestra. ¿Cuáles son las características que debemos tomar en cuenta en una muestra? La muestra es representativa y la muestra debe ser adecuada y válida. Atenderán en esas partecitas. Cuando hablamos de representativo, se refiere a que todos y cada uno de los elementos de esa población tienen la misma oportunidad de ser tomados en cuenta para formar dicha muestra. Por eso es representativo. Yo cogí al azar 1, 2 o 3 o 5 estudiantes al azar del curso. Le tomé a usted, le tomé acá a la otra señorita, tomé al azar. Y ellos fueron los que yo les tomé la prueba. Pero puede haberle tomado a otros estudiantes también. Es decir, por eso es representativo, ¿ya? De todo el curso. ¿Por qué es adecuado y válido? Se refiere a que la muestra debe ser obtenida de tal manera que permita establecer el mínimo error posible respecto a la población. Debe ser lo más adecuadamente tomado. Los casos que más se presenten debe ser validado. O sea, en ese caso, una muestra debe ser tomado en cuenta que todos tienen la misma posibilidad de pertenecer a ese tipo de conjunto. Porque al momento de hacer para los candidatos a la presidencia y vicepresidencia, tomar en cuenta de cada una de las provincias, de las más grandes, una muestrita un poco más grande, las más pequeñas, ¿no es cierto? No, pero sacaron de ahí. Y de acuerdo a eso, tomar en cuenta de este valor. ¿Sí? Entonces, debe ser representativo y debe ser adecuada y válida la muestra, señoritas y señores estudiantes. Eso tomará muy en cuenta, señores. ¿Sí? Hasta aquí, por favor, preguntas. Vayan haciéndome alguna preguntita y les vamos ayudando contestando este tipo de preguntas. Entonces, ya tengo entonces con ustedes lo que es una muestra y lo que es justamente sus características en representatividad y lo que es adecuada y válida. ¿Alguna preguntita? Continuamos. Si tienen alguna preguntita, me espera un momentito. Lice, ¿me puede repetir eso de adecuada y válida, porfa? ¿Ya? Bueno, decíamos por qué debe ser una muestra adecuada y válida. Aquí por concepto le decía, se refiere a que esa muestra debe ser obtenida de tal manera que permita establecer el mínimo de error. Buscar los mínimos errores. Respecto a la población, ustedes cuando tomamos una muestra, ¿sí? De una población, aquí tengo la población, y tomo una muestrita. Esta muestra no solo tome de aquí, tome de aquí, tome de acá, tome de acá, de diferentes lados, ¿sí? Si yo tomara en cuenta solo esta partecita, diría lo mismo que nada, solo tomé en cuenta, supongamos, yo para quedar bien como docente, tomo en cuenta simplemente a los, me disculpe que voy a poner esa etiqueta, discúlpeme en eso, no, tomé solo en cuenta a los mejores estudiantes, ¿sí? Cogí a los que tienen más, dije, la señorita A, el señor B y el señor C, le tomé solo a los 3 como muestra representativa. Y él tomé los más buenos, les tomo la prueba y todos sacaron 10. Por lo tanto, todo el curso está con buen promedio. ¿Sí? ¿Será cierto eso? ¿Qué dicen, señoritas? ¿Será así bueno tomar así las muestras y decir yo me quedo bien? Voy a las autoridades, le digo, ese curso magnífico, excelente. ¿No? Pero si yo tomara en cuenta al azar, ¿no? Tomo una señorita con buen promedio, o sea, no sin poner ni etiquetas, que la mejor estudiante, la buena, la mala, no. Tome en cuenta cualesquiera. Estos son procesos válidos, son procesos adecuados. ¿Qué tal si yo tomé en cuenta solo a los mejores estudiantes? Pero viene otro docente u otros
directivos y me toman justo bien en el curso y le toman una prueba así, de flash. Me sorprende a mí, dice ingeniero, por favor, mis disculpas, venimos a hacer una evaluación de la clase que usted está dando. Voy a tomar una prueba al azar a unas 5 estudiantes. Yo tomé anteriormente, quedé bien como que les tomé todo sobre 10, pero ellos vienen y me hacen otra evaluación y cogieron al azar y comprobaron que realmente no todos tienen 10. Eso es lo adecuado. Yo tendría que hacer adecuadamente y validadamente hacer partícipe a todos, no según mi conveniencia, sino a todos. Eso sí es válido, señoritas. ¿Estamos de acuerdo? La muestra debe cogerse de cualquier parte, no tomando de acuerdo a mis conveniencias. ¿Sí? Eso sí es muestra. ¿Estamos de acuerdo? Ya. Entonces, Sí, gracias. eso es lo... Ya, muy bien. Entonces, hasta ahí tenemos lo que es representativo, entonces, y lo que es adecuado. Pasamos a otro elemento. Aquí en la práctica, ustedes van a trabajar con tipos de muestras, señoritas. A la hora de clasificar los diferentes tipos de muestras estadísticas, encontramos dos que se destacan. Hay una muestra de tipo probabilística y una muestra no probabilística, acordarás. Yo voy a trabajar con muestras probabilísticas y con muestras no probabilísticas. Aquí en esta figura puedo indicarle los dos tipos de muestras. Cuándo es probabilística y cuándo es no probabilística. Probabilística. Todos los elementos de la población tienen la posibilidad de formar parte. Aquí todos los miembros de la población pueden tener la misma posibilidad de formar parte de mi investigación. ¿Sí? Todos los de la población. Entonces aquí pongo al azar, como les dije, no. Cualesquiera puede formar parte de mi investigación. Dice, ¿por qué no me tomo en cuenta? Hagamos otra vez y tomo en cuenta a usted. Estamos haciéndole partícipes a todos. Aquí voy a trabajar el tema de probabilidad. ¿Sí? Y por eso le vamos a llamarle muestras probabilísticas. La no probabilística. No todos los elementos de la población tienen la misma posibilidad de formar parte. Aquí ya viene voy a ponerle segmentado. La palabra es segmentado, señoritas. ¿Ya? Segmentado, ¿qué significa? Que aquí en cambio vamos haciéndole ya de acuerdo al campo de estudio, al hecho, a la investigación que voy a trabajar. ¿Qué es segmentar? Vamos a ver en dónde realmente se encuentra o con quiénes realmente es mi investigación. ¿No? Si yo quiero hacer una investigación, ¿alguna preguntita? ¿Quería algún estudiante? ¿Está activado el micrófono? Eso, por favor, cuando les pida que active el micrófono, lo hacen. Gracias, ¿no? Aquí voy a trabajar sobre lo que significa segmentar. Le voy a ampliar un poquito más para que puedan visualizar. Mis disculpas. Ahí vamos a ver. ¿Ahí se alcanzan a verle? ¿Sí? Me dice Sí, nomás. ingeniero. Sí. Ya, ahí está mucho mejor, Eh, ¿no? Listo. Entonces, aquí le digo, en cambio, la no probabilística, no todos los elementos de la población tienen la misma posibilidad de formar parte. Pues, por lo tanto, vamos a segmentar. Segmentar es dividir exactamente cuáles son los que realmente son parte de mi investigación. ¿A quiénes va dirigido mi investigación? No a todos. Aquí posiblemente en la probabilística son a todos, pero aquí en la no probabilística es a un segmento específico. Si quiero lanzar un producto o un servicio, no, exclusivamente será ese producto a un tipo de personas. Pongamos que quiero lanzar un nuevo remedio y ese remedio es para las personas que posiblemente sufren diabetes. ¿Ya? Si quiero lanzar un alimento, y ese alimento exclusivamente es sin azúcar y lo demás va a ser exclusivamente aquellas personas que sufren de diabetes. Entonces debe ser exclusivamente el segmento a estas personas. ¿Sí? Si quiero hacer un estudio sobre, hablemos de el grado de hiperactividad que sufren los niñitos, ¿sí? Entonces no voy a hacer a todos los niños, tengo que hacer exclusivamente a niños que sufran ese problema de la hiperactividad. ¿Estamos de acuerdo? No a todos los niños, solo exclusivamente a ese segmento de niños que tengan ese grado de hiperactividad. ¿De acuerdo, señores, señoritas estudiantes? Entonces,
Eso es no probabilístico. Estamos segmentando a un tipo exclusivo de cliente o de usuario o tipo de fenómeno a investigar. ¿Sí? Aquellos que tienen una tiendita exclusiva de donde venden productos, solo no venden carnes, solo venden puro vegetales. ¿Sus clientes quiénes serán? Que solo venden vegetales, dice. Sí, solo venden solo puro vegetales, hortalizas, pero no venden carnes. ¿A qué tipo de... Veganos, vegetarianos. Eso, correcto. Solo aquellos clientes que consuman solo producto vegetariano, ¿no es cierto? No, alimentación vegetariana, ¿no es cierto? No, los veganos que les llamamos. Correcto. Entonces, a ese segmento tengo que dirigirme. No todo puede ser que un producto sea adherido a un tipo, a todos. A todos no les puede consumir. Pongamos que yo pongo una bebida gaseosa, pero no les gustan gaseosas, les gustan solo agua. Sí, otro tipo de bebidas, tengo que dirigirme a ese segmento exclusivo. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo no probabilístico. Vamos a continuar. Hasta aquí yo tengo entonces la siguiente. ¿Ya? Quiero que vayan quedando muy clarito lo que estoy trabajando con ustedes. Aquí le he colocado algo importante, señoritas, señores estudiantes. Vamos a ver un poquito acerca de la muestra probabilística, de que decíamos que todos pueden tener la misma opción de ser partícipes. El muestreo probabilístico es un tipo más utilizado en las investigaciones. Es el que más utiliza, señores estudiantes. En la segunda, en cambio, veremos aquellos que trabajen en investigaciones de mercadeo. Sí, ahí va dirigido un producto a un segmento de mercado. Pero por el momento es la que más utilizamos, la probabilística. Se caracteriza porque todos los elementos de la población o del universo tienen la probabilidad de ser parte de nuestra muestra. Por ejemplo, en el censo de población y vivienda, señoritas estudiantes, no es que se le hizo la población y vivienda a un solo barrio, a una sola calle, se lo hizo a todos los ecuatorianos o se le está haciendo a todos los ecuatorianos. ¿Le visitaron su casa? Sí, ¿no es cierto? No. A ustedes sacaron información de su hogar, de su casa, papá, mamá, hermanos, esto no. Entonces, de eso sacaron. No se lo hizo solo al barrio, se lo hizo a todos los barrios, a todas las cantones, a todas las provincias, para tener un dato exacto. Eso se llama censo de población. Y esto es una muestra de tipo ¿qué? Probabilística. ¿Ya? Vamos a ver qué tipo de muestras probabilísticas se presentan en la realidad. Empecemos con uno de ellos. La muestra aleatoria simple. Aleatoria simple. ¿Han escuchado que muchas veces saca al azar? Por eso es aleatorio o al azar. El método de selección más básico en el que cada sujeto posee un número de identificación. Si tiene nombre, ¿no? Por apellidos, ¿de acuerdo? Tiene un número de cédula por identificación, ¿no es cierto? ¿No? Y por medio de un sorteo aleatorio son seleccionados para la muestra. Usted dice que salió usted premiado porque fue uno de los seleccionados, ¿no es cierto? ¿No? De una listita por número de cédula, por apellido, ¿no es cierto? No, fue seleccionado y salió su nombre. Esto es aleatorio simple, porque tiene número que le identifique y fue dentro de los sorteos, de un sorteo, al azar, fue escogido su número. A eso le llamamos aleatorio simple. Para realizarlo se debe tener claro la cantidad de sujetos que serán necesarios para completar la muestra. Dice, voy a coger 50 personas o los 50 ganadores y voy a seleccionar al azar. Cojo de una lista posiblemente de unos 1500 y escogí las 50 personas seleccionadas que por el número de identificación, su cédula. Y ya tengo las 50 personas que fueron seleccionadas bajo ¿qué? Muestra aleatoria simple. ¿Estamos de acuerdo? Muestra aleatoria simple. ¿Estamos de acuerdo con el ejemplo que les dije? Vuelvo a repetir, si no, me dicen nomás, por favor, señoritas. Quiero que quede clarito ese ejemplo. Sí, que le repita. Tal vez. No hay ningún problema, no hay ningún problema. Es decir, entonces, aquí es importante ¿qué significa el muestreo aleatorio simple? Supongamos que hay un concurso, ¿sí? En ese concurso son más o menos el número de socios que tiene una cooperativa. Pongamos que sean unos 10,000 socios.
De los 10,000 socios van a escoger los 50 ganadores de premios. Pero ¿cómo le van a hacer? Van a seleccionar una muestra de esa población y esa muestra va a coger solo por los números de identificación del socio o el número de cédula. Hicieron un sorteo, seleccionaron de los 2,000 socios y cogieron por número de cédula. Número de cédula salió una, otro número de cédula y así cogieron 50 socios ganadores. A eso lo que yo estoy haciendo es seleccionando una muestra de tipo aleatoria o al azar, simple. ¿Por qué? Por el número de identificación del socio. ¿Estamos de acuerdo? Y ahí salió usted, o hablemos que usted ha sido socio de la cooperativa, salió una de las premiadas porque por su número de cédula. Le escogieron. ¿De acuerdo? Eso se llama aleatorio simple. ¿Hasta ahí estamos? Verá que yo pondré algunos ejemplos y usted me dirá a qué clasificación del muestreo pertenece. ¿Sí? En su barrio hicieron justo tienen un listado de clientes, de unos 100 clientes. De los 100 clientes cogieron simplemente por el número de cédula del cliente cuando vino a comprar, ¿sí? Y escogieron por los números de cédula y escogieron a usted como una posible ganadora. Sacaron los 5 primeros clientes, una muestra de total de los 100 clientes que tiene, una muestrita de 5 clientes y sacaron por cédulas, por sorteo. Y por lo tanto salió ganadora usted. Eso se llama muestreo aleatorio simple. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Lo mismo que hacen en un curso, un sorteo, una rifa. En una rifa hacen en el curso y sacan ustedes, son como 3 estudiantes, hicieron una rifa de los 3 primeros ganadores y muchas veces dice, hagámosle por apellidos, hagámosle por un número de cédula para no tener problemas. Ya no ven ni caras ni nada de no. Escogieron al azar. Bueno, este va a ser una primera parte. Espero que hayan quedado claro esta primera parte. ¿Sí? Vamos a ver la siguiente. Ahora voy a ver el muestreo sistemático. Sistemático. La población a trabajar es enumerada. Es enumerada. ¿Ya? Toda la población. Y los investigadores se encargan de listar a cada individuo en grupos de 10. De forma aleatoria, al azar. Pongamos que sean posiblemente 100 personas que ingresaron, la población, y les di un numerito, y les listé de 10 en 10, ¿sí? Entonces, estoy haciendo que de ese primer grupo que ingresó de los 10, otro segundo grupo de otros 10, otro segundo grupo, estoy haciéndole como que estoy haciendo pequeñas muestras, ¿sí? Y entonces, esto se llama sistemático. Ya no quiero de todo sacar de una gran población una pequeña muestra, sino quiero hacer grupos. Entonces yo les voy justamente, entraron a una fiesta y entraron como 200 invitados. Y yo cogí y les di a cada uno un número. Llegó al 10 y empecé nuevamente con otro. Le puse, el primero le puse 1A, 2B, digamos 2A, 3B, 3A, 4A, solo los del grupo A. Luego cogí 1B, solo los del grupo B. 1C, solo los del grupo C, y le hice por grupos, a pesar que existieron 200 invitados. Y como les hice por grupos, esto se llama muestreo sistemático. Del grupo A, del grupo B, del grupo C y D, voy sacando entonces posiblemente a cada uno de los ganadores, que hice por grupos. ¿De acuerdo? Eso se llama muestreo sistemático. Luego se elige a uno de los primeros de cada grupo al azar y formando de esta manera la muestra. Entonces, dice yo quiero los 5 primeros lugares y yo formé 5 grupos de 10. Y de cada grupo fui seleccionando uno al azar del A, del B, del C, del D y saqué 5 como muestra. A esto le llamamos muestreo sistemático. Es como que yo tuviera en mi aula unos 50 estudiantes e hice grupos de 10. ¿Cuántos grupos formé? 5. Y de cada grupo de los 5 fui tomando uno de cada grupo como posible que ganador. Y formé mi muestreo. ¿Estamos de acuerdo? Esa es la idea del muestreo sistemático. Ya, ¿preguntas hasta aquí, señoritas? ¿No? Bueno, espero que ese no entendí. A ver, ¿quién es? Me dice Lisbeth Guerrero. A ver, quiero que estén atentos, señores estudiantes, ¿no? Muy atentos. Voy a hacerle, por favor, les digo que
voy a colocarme esto en una hojita en Excel, ahí voy a subrayar mucho mejor, ¿sí? Me espera un momentito, voy a dejar de compartir ahí, y le estoy copiando justamente en Excel la pantallita, un momento, ¿sí? Un ratito, comparto con ustedes una hojita en Excel, ahí voy explicando mucho mejor. A mí me interesa siempre basarme en esto, ya. Ahí sí pueden visualizarnos, señoritas, ya. Aquí estoy con el caso, y ahí sí, el caso sistemático. Voy haciéndole con una gráfica, señoritas. Ya. Aquí yo tengo prácticamente, hablemos que sean un grupo de 100 estudiantes, ¿sí? 100 estudiantes. Y tengo mis 100 estudiantes. De estas 100 estudiantes quiero hacer grupitos de posiblemente, pongamos 20. ¿Sí? Quiero conformar grupos de 20. ¿Ya? El primer grupo A tendría ciego de 20 estudiantes. Yo tendría aquí el primer grupo A, serían de 20 estudiantes. El segundo grupo A, B, serían de otros 20 estudiantes. El siguiente grupo C serían de 20 estudiantes. Y el siguiente grupo D serían de 20 estudiantes. 20, 40, 60, 80, me falta uno más. Y uno más serían 100 estudiantes, el grupo E. ¿Ya? Yo estoy formando por grupos. El total de la población de 100 estudiantes he formado grupos de 20. En total han sido 1, 2, 3, 4, 5. 5 grupos de 20 estudiantes, que forman en total de los 100. De cada grupo voy a ir seleccionando 1, 1, 1, 1, 1, al azar de los 20 estudiantes. Y de aquí he hecho un pequeño sorteo del grupo A y he sacado un estudiante, del grupo B, un estudiante, del grupo C, 1, D y E. Estos van a formar parte de la muestra. ¿Cuántos he sacado? Son 5 estudiantes haciéndole en forma sistemática, se llama. Sistemática, formando pequeños grupos y de esos grupos sacando uno al azar y ese serían posibles ganadores de un premio, una rifa, lo que yo esté haciendo. ¿Estamos de acuerdo, señorita? La que me preguntó. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo lo que dije? ¿Cuál es la señorita que me preguntó? ¿Sí? Ya, muy bien. Eso, señorita. Entonces, señorita Guerrero, ¿está con problemas de audio tal vez? Avisaráme, por favor, si tiene problemas de micrófono. Me avisa, ¿no? Bueno, vamos a ver la siguiente. Ya tengo este tipo de muestreo sistemático. Ahora me voy con el muestreo de tipo estratificado. Atenderáme en esa parte. En este muestreo estratificado se divide la población en estratos o grupos. Verá que esto dice que es un estrato o grupos, la población. Voy a colocar aquí la población, voy a dividir por estratos o por grupos, ¿ya? Donde se compartan características similares. Cada uno de los estratos. ¿Cuáles son los estratos sociales, señoritas, señores estudiantes? ¿Alguien me puede decir uno de los estratos sociales? Uno de los ejemplos de un estrato social. Si usted tiene en una comunidad, ¿ya? ¿Cuál sería un estrato social? ¿Alguien me quiso decirme? No, yo le iba a preguntar, Dios, si es que era de cómo dividirse entre hombres y mujeres, pensé más o menos. Ya hablamos un poquito, muy bien. Ya puede ser parte del asunto que le llamamos actualmente. Por eso es importante que ustedes van a recibir algunas materias, ¿no? Cuando hablamos de un estrato social. A veces también tenemos una confusión, pero también lo hacemos así. ¿Qué tal si dice aquellos que tienen posiblemente posibilidades económicas? Hablamos de clase alta, clase media, clase baja, ¿no es cierto? No, sí. A veces también pasa eso dentro de los estratos sociales. Clases altas, clases medias, clases bajas. Por ejemplo, ¿ya? Estrato social. O quiero formar por grupos posiblemente de etnias. ¿Ya? Ya vamos a ver esto un poquito, ¿no? Entonces, ¿qué tal dice estrato social? ¿En qué estrato me encuentro? ¿Alta, media o baja? ¿Sí? Entonces, yo puedo hacer grupos de clase alta, grupos de clase media, grupos de clase alta.
y de aquí voy sacando al azar algunos, posiblemente, hablemos por sorteo, una muestra de cada uno de ellos. Quiero sacar posiblemente para formar mi muestra, sacar de aquí unos 10, sacar de aquí otros 10 y sacar de aquí otros 10, ¿ya? Yo tengo de aquí, voy sacando del total de la población que tenemos por estratos, he sacado solo 10, 10, 10. Y estos formarían parte de mi muestra, 10, 20, 30, ¿ya? Cuando hacemos de esta manera, voy sacando de clase alta cuántos son en población, clase media cuántos son de población, clase baja cuántos son, solo voy sacando una pequeña muestra de cada uno de ellos para conformar un total de una muestra que nosotros les llamamos muestra estratificada, por estratos, ¿sí? Tiene un parecido al anterior, pero esto es en cambio por estratos sociales. ¿Estamos de acuerdo, señoritas, señores estudiantes? Nos va a pasar algún momentito que clasifiquemos así, por la posibilidad de tipo económica, ¿sí? Y voy sacando un poco de cada uno de estos grupos sociales. ¿Alguna preguntita hasta aquí? Es algo bastante simple, estoy trabajando, ¿ya? Vamos a ver ahora por conglomerado. Conglomerado. Se da cuando la población ya se encuentra dividida de forma natural en grupos. Ya estamos divididos en forma natural en grupos, ¿sí? A veces tenemos grupos, dice, a partir de esto se seleccionan individuos aleatoriamente de cada conglomerado o subgrupo para conformar la muestra. A veces tenemos por sectores comunitarios, señoritas. Hay un sector comunitario A, un sector comunitario B, hay un sector comunitario C. Hablamos por juntas parroquiales. La parroquia A, B, C también ya está conformado. ¿Sí? Por juntas parroquiales. Tengo la parroquia A, B, C. Estos ya están formados por conglomerados, que les llamamos, ¿ya? De forma natural. Ya tenemos clasificados, ordenados por grupos diferentes. Ya no es necesario dividirlos, sino que ya están conformados grupos. En las juntas parroquiales ven que la comunidad A, la comunidad B, la comunidad C ya están conformadas. De esas comunidades vamos sacando simplemente ¿qué? Pequeñas muestras de esa comunidad para conformar la muestra general. ¿Sí? Eso vamos a trabajar con ustedes, por favor, señoritas, señores estudiantes. Entonces, está colocado, se llama por conglomerado. Igualito que las anteriores, pero veo si están divididas. Aquí ya están divididas por parroquias, por comunidades, ya están divididas. Ahí se les llamamos por conglomerado. No es que recién vamos a dividir las parroquias, no, ya están divididos por conglomerados. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo, señoritas? En forma general estoy hablando de este tipo de complementos. ¿Sí? Ya, nos toparemos, incluso están divididos. Aquí dice los barrios, están divididos por barrios. ¿Sí? Están divididos posiblemente por ciudadelas. Están divididos por juntas, por parroquias, por comunidades. Entonces, a eso vamos viendo. ¿Ya? A eso le llamamos conglomerados. Vamos a ver una siguiente. Yo voy a seguir utilizándole, por el momento, antes que la presentación, la diapositiva, voy utilizándole este tipo de casos. Ahora, me voy a la siguiente, por favor. Muestra no probabilística. Voy a trabajar en una hoja nueva. Aquí le voy a ponerle ¿qué significa la muestra no probabilística? Atenderán, señoritas. Al igual que yo vi anteriormente, en la muestra no probabilística, los elementos se seleccionan a través de procesos que no brindan a todos los individuos de la población la misma oportunidad de ser elegidos para las muestras. ¿Se acuerda que hablé de una palabra segmentar, no es cierto? No. A su vez, estas se derivan en los siguientes tipos de muestreo. ¿Ya? Aquí nosotros tenemos algunos tipos de muestreos que les llamamos no probabilístico. Aquí empiezo con muestreo por cuotas, es una de las que se clasifican las no probabilísticas. A través de ellas, los investigadores forman, por favor, la muestra partiendo de determinadas características con el fin de lograr en la muestra la misma distribución de características que en la población. Por ejemplo, si una población hay el 70% hombres y el 70% mujeres, le voy a hacerle gráficamente, en una población hay un 70% de hombres y hay un 30% de mujeres, ¿no? Los individuos de la muestra, o sea, si este es de la población, los individuos de la muestra
también deberían tener la misma tipo de distribución. ¿Qué significa? Que si la población está distribuida 70% hombres, 30% mujeres, en la muestra también deberá estar 70% hombres y el 30% ¿qué? Mujeres. Igualito. La misma distribución de la población debe ser la misma distribución de la muestra. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esto se llama muestreo por cuotas o por porcentaje que les llamamos. Si la población tiene 80%, posiblemente, hablemos, mayores de edad y un 30% menores de edad, la muestra también tiene que ser la misma proporción, el mismo porcentaje, por favor. Tenemos que aplicarle el mismo porcentaje. No, eso es lo que me dice muestreo por cuotas o por porcentajes, que es lo mismo. Si en el curso suyo yo tengo que del 100% de los que están ahí, el 90%, 98% son mujeres y apenas el 2% son hombres, ¿cómo tendría que ser la muestra? Debería ser la misma proporción, ¿no es cierto? No, la muestra debe de ser 98% mujeres, 2% hombres. Igualito. ¿Estamos de acuerdo? Eso sería la muestra por cuotas. ¿Sí? Si en su barrio, dice usted, tenemos, voy a colocar otro ejemplo. Disculpe que voy a poner acá, ¿no? Voy a poner un ejemplo que ustedes van a hacer una pequeña investigación y me dice, en el barrio que yo tengo, existe lo siguiente. Dice, la población adulta, joven y niños. La población adulta de la población, de la población total, es, pongamos que sea un 40%. Jóvenes es pongamos que sea pongamos un poquito más, un 50%. Y niños es apenas el 10%. Sumado total me da 100%. ¿Sí? Esto me dice la población. La muestra, ¿cómo debería ser? La muestra también al momento que saque la muestra debería ser un 40% adultos, un 50% jóvenes y un 10% también debería ser para niños. Esta sería mi muestra que yo tendría que aplicar. A esto le llamamos muestreo por cuotas, igualito a la población. ¿Estamos de acuerdo, señoritas? ¿Sí? Sí, Muchas gracias ingeniero. por hablar. Ya, muchas gracias. Vamos a continuar. Hasta ahí tenemos una de las clasificaciones. Continúo. ¿Ya? Ya tengo por cuotas. Vamos a ver la siguiente clasificación. Es importante ir recalcando porque ustedes van a tener que aplicar en la parte tanto de ejercicios como la parte teórica lo que estoy anunciando. Vamos a ver la siguiente secuencia. Aquí yo tengo con ustedes, en cambio, la muestra por conveniencia. ¿Sí? El muestreo por conveniencia. En esta, el investigador suele elegir a los individuos de su muestra solo por proximidad a por mi conveniencia, lo que les decía. Generalmente, el investigador no reconoce a esta muestra como representación de toda una población. No es representativa. Es como yo les puse el caso de que yo, por mi conveniencia, escogía 3 mejores estudiantes. ¿Sí? Pero le permite conocer opiniones, datos o información de forma rápida. Justo yo voy a escoger para mi muestra del curso del primero ASP, voy a escoger una muestra por conveniencia y escojo a 2 estudiantes buenos y escojo a un estudiante un poquito, hablemos, un poquito medio, entre medio y malo, ¿no? Y pido opiniones de los 2. He escogido mi pequeña muestra de 3 personas, pero por conveniencia, ¿sí? Entonces, a esto ya no es que yo he escogido al azar, no es representativo de la población por si acaso, ¿sí? Sino es por mi propia conveniencia. ¿De acuerdo? Eso es por conveniencia, señoritas, señores estudiantes. ¿Alguna preguntita? ¿Algo me querían preguntarme? ¿No? Bueno. Vamos a continuar. Ahora voy a ver el muestreo por bola de nieve. Es otra clasificación.
Esta se utiliza cuando el investigador requiere que un sujeto de su muestra ayude a identificar a otro con las mismas características y estos a otros. Es decir, entonces yo escogí a una persona al azar, ¿sí? Pongamos que yo tengo un negocio y en ese negocio escogí a un cliente y yo le atendí muy bien a ese cliente, ¿no? Pero yo al momento que les atendí a todos mis clientes, escojo un cliente que para mí le considero un buen cliente y él quiero que lo que yo le diga busque a otro cliente nuevo, ¿sí? Y este cliente busque a otro cliente más. Y esto es lo que nosotros tomamos como referencia, como que él habló bien de mi empresa, este en cambio le dijo, ¿sabes qué? Comprarás en ese local, y este mismo cliente también dice, a mí me comunicaron que en ese local es bueno, comunica a otro cliente. Es como que yo tuviera aquí unos 10 clientes, le pongo al azar, ¿no es cierto? No, 10 clientes nuevos, he tomado como muestra, y él habló bien de mí, habló a otro cliente, él habló bien de mí, a otro cliente que le comunicaron, y yo tengo un muestreo de bola de nieve. ¿Por qué? Se utiliza cuando el investigador requiere que un sujeto de su muestra, por eso de su muestra, ayude a identificar a otro con las mismas características y estos a otros. Prácticamente, este tipo de cliente requiere mi mismo producto, pero ya estamos viendo que ellos van a ser parte de la muestra de mi negocio, ¿no? Entonces, esto es bola de nieve. Usted sabe que a veces lo malo comunican a 1000, lo bueno a 2 o 3 o 10 personas. Es lo que decimos más o menos la comunicación de la bola de nieve. Y esto es prácticamente lo que formaría parte de mi muestreo. Ustedes algún momento habrán escuchado que se formaban a veces en negocios con las famosas pirámides, ¿no es cierto? ¿No? Que uno cogía un negocio y comunicaba 2 más, ese otro comunicaba 2 más y se iba ampliando más. ¿De acuerdo? Es como que dice, yo necesito tener que mi muestra llegue a unos 1000 personas, pero mediante esa comunicación de uno comunica a 2, ese otro comunicará a otros 2 y se va ampliando justamente ese tipo de muestreo. ¿Sí? Ese se llama bola de nieve. Entonces, no, por favor, es como que va de mano en mano la comunicación y ya tendríamos más posibles clientes. A veces nosotros en marketing utilizamos el término de boca a oreja o de boca en boca, ¿sí? De boca en boca es los malos comentarios y de boca a oreja lo bueno que llega a sus orejitas bien el comentario. Acordaráse, boca en boca el mal comentario, de boca a oreja lo bueno, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Ese es un principio en marketing, ¿ya? Y pasamos a la última etapa. Tengo la de muestreo discrecional o la muestra discrecional, también conocida como muestreo por juicio o criterio. Es cuando el investigador selecciona los individuos de su muestra en base a un determinado conocimiento de la población. Tiene que tener cierto grado de experiencia para seleccionar una muestra. ¿Y a quiénes seleccionar? Por ejemplo, si deseas realizar una investigación de personas con problemas psicológicos, ¿ya? En el embarazo, seleccionará aquellas mujeres que hayan pasado por la experiencia del embarazo. O sea, escojo exclusivamente, por eso hablamos de segmentos, ¿no? A ese tipo de personas. Si quiero conocer sobre problemas de hiperactividad, escogeré a niños que han pasado por eso y ahora están restablecidos, por ejemplo. ¿Sí? Con casos especiales que ya pasaron, colocaré para tener cierto grado de experiencia, solución posiblemente, si quiero conocer un problema. Por eso hablamos discrecional. Significa por juicio o por criterio. Buscamos individuos que hayan pasado sobre eso, que tengan experiencia. Entonces buscamos sobre eso. A eso le llamamos muestreo discrecional, por favor. Algún momento en su campo, señoritas, señores estudiantes, en su campo de asistentes pedagógicos, van a tener que investigar ustedes acerca de algunos tipos de problemas, posiblemente aquí, ¿sí? A nivel psicológico, neurológico, de las personas, de los niños. Y tendrán que ustedes buscar casos especiales de aquellos que salieron de ese caso y aplicarán una muestra
Cogí a unos 5 niños que ya pasaron sobre esto. Investigué cuál fue la causa, los efectos que ellos tuvieron, y de eso yo pude aplicar justamente en un nuevo caso. Cogí un caso de estudio de un X caso, ¿no? De estudiantes que tienen problemas, pero también investigué a otros que posiblemente pasaron ese problema y cómo se solucionaron. Entonces saqué pequeñas muestritas, pero de aplicando ¿qué? La muestra discrecional. Y cuidado, no hay que revelar nombres, por eso es algo discreto. ¿Sí? Lo que sí están hablando es experiencias exitosas de los que ya pasaron. ¿De acuerdo, señoritas? Esto se llama muestreo discrecional. Por eso le puse, al hacer una investigación de personas con problemas psicológicos en el embarazo, tuvo que seleccionar aquellas mujeres que hayan pasado por la experiencia del embarazo. Comenté con ellas, hablaron sobre qué problemas posiblemente tuvieron de tipo psicológicos, y con eso yo tuve una experiencia para poder ser aplicada en otro tipo de investigaciones. ¿Sí? Ya tenemos la muestra discrecional. Hasta aquí, por favor. ¿Alguna preguntita, señoritas, señores estudiantes? Ya vemos los tipos de casos que se presentarán en algún momento. Nada de preguntas. ¿Todo está clarito? Todo claro. Muy bien. Muchas gracias, ¿no? Vamos a continuar un poquito más con las presentaciones, ¿no? Hasta aquí voy utilizando mi pequeña pizarrita luego para ir colocando esto, ¿no? Aquí voy a poner, me disculpe que estoy poniendo las diapositivas por acácito, ¿no? En la hoja de Excel que estoy trabajando. Voy a otra hojita más. Aquí voy a poner solo como ejemplo. Cuando hablamos de muestra estadística, señoritas, supongamos, solo le pongo un ejemplo nomás, en forma general. Luego ya voy a hacer fórmulas con ustedes e iremos trabajando sobre eso. Supongamos que un investigador debe utilizar la cantidad de personas de 1 millón de habitantes de una ciudad que posee un título de grado. Para esto se toma como muestra la situación de las 1000 personas seleccionadas. Verá que estoy hablando de forma probabilística, ¿ya? Aquí tengo una población de 1000 personas seleccionadas, aleatoriamente, entre las diferentes zonas de la ciudad, ¿ya? A partir de esas 1000 personas tomadas como muestra, se estimará un promedio y en base a este se llegará a la conclusión final. ¿Qué significa esto? Que yo tengo una población de 1000 personas, perdón, de 1 millón de personas. Esta es mi población total. 1 millón de habitantes de una ciudad. Pero yo quiero seleccionar apenas una pequeña muestra de 1000 personas. ¿Sí? Porque no podría hacer toda una investigación a 1 millón. Tengo que seleccionar una pequeña muestra. Con esta va a ser mi campo de estudio en 1000 personas de esa gran población. Y en estas 1000 personas, prácticamente yo voy a tomar en cuenta, ¿sí? ¿Cuál va a ser el promedio? Sí, porque estoy hablando de título de grado. Perdón. El título de grado. De estas 1000 personas, ¿quién tiene título de grado y quién no tiene título de grado? ¿Quién es profesional y quién es no profesional? Yo puedo tener ya una posible de una pregunta. Pues, ¿algo me decía, señorita? ¿Alguien está activado su, por favor? Denise, el micrófono. De los 15 que le demos. A ver, por favor, desactiven un ratito el micrófono. Un bubalú. O potable. Denise, el micrófono. Dígame. Está activado el micrófono. Ya, por favor, desactiven. Ya ¿no? le apago. Gracias. Ya, gracias. Lo que les voy a pedir, por favor, cuando usted esté trabajando, desactiven momentáneamente el micrófono y cuando quieran participar le ponen no. Mis disculpas que me desconcentraron un poquito. Ya, continuamos. Entonces, lo que yo quiero con ustedes, aquí ya le parece que le activé a usted primero, ¿no? Mis disculpas. Voy a salir momentáneamente. Le puso usted, señorita.
Sigo con la presentación del tema de la clase. Ya, ahí estábamos. Le decía entonces, de un total de una población que tenemos 1 millón, hemos sacado una pequeña muestra. Es lo que estamos hablando de forma probabilística, ¿sí? Y aquí quiero averiguar de esos habitantes quiénes poseen título de grado. ¿Quiénes poseen un título de grado? ¿Ya? Entonces, entonces he sacado una pequeña muestra de 1000 personas y he colocado aquí quiénes están con título de grado y quiénes no están con título de grado, ¿sí? Y aquí puedo tener justamente para obtener cuál es el promedio de número de personas que tienen título de grado y con esto llegar a una conclusión final. Si no tienen título de grado, si yo quisiera colocarme un negocio, una empresa, ya puedo apuntar que esa es una oportunidad para yo invitarles a que ellos vengan a estudiar a mi institución y puedan obtener el título de grado. Estamos tomando una decisión, ¿no es cierto?, ¿no? Con ese resultado que he obtenido. A esto le llamo justamente muestreo estadístico, ¿sí? O probabilístico. ¿Estamos de acuerdo, señoritas? Entonces, a eso me estoy yendo con este tipo de indicación para ustedes, señoritas, señores estudiantes. ¿Alguna preguntita hasta aquí? ¿No? Ya, déjenme verle porque No, ustedes Inge, todo bien. ya, estamos de acuerdo hasta aquí, ¿no? Sí. Bueno, vamos a continuar un poquito más. Ya tengo con ustedes, ahora sí voy a trabajar numeritos, a tenerme en clarito esto, ¿no? Voy a trabajar, me disculpe que voy a irme a trasladarme a la presentación, a la diapositiva, y luego me traslado al Excel para trabajar con ustedes, ¿sí? Me salgo momentáneamente de la pantalla y voy a compartir la hojita de la presentación con ustedes. Bueno, vamos a ver un ratito. Ha estado ya la presentación de la señorita, está en pantalla principal. Bueno, veamos aquí. Aquí tengo el siguiente tema de clase. Me avisan si es que ya pueden visualizar la presentación. ¿Sí le ven? ¿Ya? Solo me dicen aunque sea con el puño si estamos bien, ¿no? Ya, excelente. Tamaño de la muestra, señoritas, señores estudiantes. Aquí en estadística, el tamaño de la muestra se le conoce como aquel número determinado de sujetos o cosas que componen la muestra extraída de una población. Vamos a sacar con una fórmula, voy a trabajar con dos fórmulas, ¿no? Voy a trabajar el tamaño de la muestra de una población, ¿ya? Aquí ustedes tentativamente tenemos una fórmula que me permitirá calcular el tamaño. Vemos la fórmula que está prescrita aquí, señoritas, señores estudiantes. Voy a ponerle un pequeño recuadro, ¿sí? Este tamaño de la población que tenemos aquí, disculpen un ratito, ahí está. Entonces, este tamaño está colocado la letra N minúscula, ¿ya? La N minúscula es igual a N mayúscula. Aquí está una especie de una letra S elevado al cuadrado. Esta letra, especie de S elevado al cuadrado, vamos a verle que significa una varianza. Voy a colocar luego los datos. Ya voy haciendo poquito a poquito la fórmula. Cuando está elevado al cuadrado significa varianza. Y si no está elevado al cuadrado significa desviación estándar. Este valor de z al cuadrado ya les voy a explicar, ¿sí? Que prácticamente es un valor que se determina en base a un nivel de confianza, ya les voy a especificar. Divide para n-1, que multiplica a e elevado al cuadrado, aquí es donde voy a trabajar el nivel de error. Y más, nuevamente se vuelve a repetir la letra como s al cuadrado, que yo le llamo en matemáticas sigma, se le llama. S al cuadrado y por z elevado al cuadrado. ¿Sí? Ya. Aquí veremos los componentes, el cuándo aplicar esta fórmula y de acuerdo al tamaño de la población y qué significa cada componente. ¿Sí? Por el momento no les voy a indicar esto, voy a hacerles en Excel explicándoles la fórmula, qué significa cada punto y cuándo hay que aplicar. ¿Sí? Entonces, voy a salirme momentáneamente de este tipo de tamaño y les voy a explicar en Excel, por favor, qué significa cada uno de estos elementos. ¿De acuerdo, señoritas? ¿Ya? Entonces, por favor, no se preocupen, esta información les voy a subir en plataforma para que tengan
las diapositivas y puedan nuevamente volver a revisar, y también el video que estamos haciendo ahorita. ¿Ya? Pues me salgo momentáneamente de esta presentación y me voy justamente. ¿Qué me decía, señorita? Dígame nomás. Sí, podría pasar por el grupo de WhatsApp. Lo que pasa es que todavía no nos activan la plataforma. No, no hay problema. Sí, ya les doy paso entonces, ¿no? Al grupo de WhatsApp les voy a mandar la diapositiva. No hay ningún problema. Ya. Bueno, voy a salirme momentáneamente, le decía, de esta presentación. Y ahora sí, por favor, voy a compartir con ustedes pantalla de la hoja de Excel. Sí, por favor. Sabemos que ahora estamos con este tipo de modalidad por los motivos que están aconteciendo actualmente. Ya, un ratito. Déjenme ver. Bueno, no he tenido aquí pero voy a colocarles esta presentación. Comparto con ustedes pantalla, una nueva hojita en Excel y empezamos con la fórmula. Ya. Aquí voy a colocar entonces lo que es la población, la muestra de la población, el tamaño de la muestra, decíamos, tamaño de la muestra. ¿Ya? Va a ser la clase que vamos a recibir el día de hoy. ¿Se acuerdan que yo hablé que voy a trabajar mucho en lo que es Excel con ustedes ya en laboratorio? Esperemos que ya nos encontremos allá y me pondré de acuerdo con ustedes laboratorio a qué hora y qué días voy a trabajar con ustedes en laboratorio. Me parece que vamos a hacerle generalmente los días jueves y los días martes haremos la clase ahí. O posiblemente ya iremos todos al laboratorio. Depende de lo que me ponga de acuerdo. ¿Sí? Ya. El tamaño de la muestra. Aquí voy a hacerle nuevamente la fórmula. Me espera un momentito, voy a insertar una fórmula. Y voy a hacerle la fórmula que estamos trabajando. ¿Sí? Ya, pongámosle una formulita al azar. Mis disculpas que tenga por aquí. A ver, déjenme ver un momentito. Bueno, no me está dando aquí el insertar. Voy a ponerme por acá. Un momentito. Voy a hacerle una formulita que voy a ir trabajando con ustedes. Ya. Ahí voy a trabajar una pequeña fórmula. Pues tengo n que multiplica, aquí voy a ponerle p, que multiplica a q, que multiplica a el valor de z. Déjenme un ratito. No se preocupe, cuando llegamos en máquinas les indicaré cómo tienen que ir haciendo cada uno de estos elementos. ¿Sí? Estoy colocando una formulita al azar. N menos 1 que multiplica, aquí voy a ponerle el error, sí, error al cuadrado, ¿ya? Sigo con ustedes, más P por Q y voy a colocarle el valor de Z, y este le vamos a ponerle al cuadrado. Ya. Aquí tengo entonces la fórmula que estoy viendo con ustedes. Más grandecita le voy a ponerle. Esta es la fórmula del tamaño de la muestra, ¿sí? A pesar que le coloqué a ustedes en vez de P por Q, les puse una letra S elevado al cuadrado, ¿sí? Vamos ahora sí a clarificar lo siguiente. El cuándo aplicar una fórmula, y aquí de una vez voy a dejar puestas las dos fórmulas, de una vez, para que vayan tomando como diferencias, señoritas, señores estudiantes. Déjenme ubicarle algo nomás, ¿no? Un rapidito, estas fórmulas para que vayamos colocando. Voy a quitar algo nomás de aquí. Un momentito, por favor. Me esperan un ratito. Quitémosle algo de una fórmula que voy a trabajar. Ya. Este va a ser dos formulitas. Aquí la una voy a ponerle para población, para la aplicación de población finita. Y este voy a ponerle en población infinita. ¿Ya? Entonces las dos va a estar colocado de esa manera. Voy a aplicar el tamaño de la muestra cuando la población es finita y el tamaño de la muestra cuando la población es infinita. Las dos, ¿no? Entonces, aquí es importante clarificar cuándo utilizar la una y cuándo utilizar la otra. Cuando hablamos de población finita, ¿se acuerdan que tenía unas características? Que usted
va a una población, a una comunidad, a una parroquia, y le dicen el dato exacto. Aquí tiene, mediante una fuente fidedigna, es decir, una fuente legal. Dice, el INEG es una fuente fidedigna de todo el país. Me voy a una junta parroquial, una fuente me da secretaría de la parroquia y me dice, tantos somos, se hizo un censo. Me voy al Instituto ITCA, me dice la señorita secretaria, aquí están los datos exactos. ¿Estamos de acuerdo? Esto me está dando como fuente fidedigna, señoritas. ¿Sí? Ese debe ser un requisito importante. ¿Hasta ahí de acuerdo? Entonces, hay un dato exacto, me da una fuente de un organismo y me dice tantos son. ¿Sí? Ahora, otro requisito, ya sé que es un primer requisito. Correcto, ya me da una lista y ya sé cuántos son. Ahora voy a colocar algo importante. Cuando el tamaño de la población, voy a colocarle con la letra N mayúscula. A eso le voy a llamarle tamaño de la población. ¿Sí? Cuando el tamaño de la población es mayor, es el signo matemático, ¿no? ¿Mayor a qué? Mayor a 100 observaciones y menor, voy a ponerle el signo menor, a 300,000 observaciones. ¿Ya? Este va a ser uno de los requisitos también nuevos. Voy a ponerle entonces, cuando el tamaño de la población se llama población finita, cuando tenemos fuente fidedigna. Y la número 2, cuando el tamaño de la población es mayor a 100 y menor a 300,000 observaciones. Ese debe ser segundo requisito, señoritas, señores estudiantes. Cuando es menor a 300,000 y mayor a 100, ¿qué fórmula debo aplicar? Esta que está aquí arriba. ¿Sí? La que está arriba. Si yo le digo que el tamaño de la población es 270,000 habitantes, ¿está dentro del rango entre 100 y 300,000? ¿Qué dicen, señores, señoritas? Si yo le digo que el tamaño de la población es de 270,000, ¿está dentro de ese rango? ¿Entre 100 a Sí, 300,000? Sí. Correcto. sí. ¿Puedo aplicar esta fórmula? Sí, puedo aplicar la fórmula. Eso me está dando como un requisito. ¿De acuerdo? ¿Ya? Si yo le digo que el tamaño de la población son 140, ¿está dentro de ese rango? Sí, No. en 140. Entre 100 a 300. Sí, yo digo 140. ¿No? Sí está ahí. Entre 100 a 300. Si está dentro de ese rango. ¿Sí? Entonces, si yo le dijera, es de 45 personas, ¿está dentro de ese rango? No, ahí ya no. Ya no, y hasta menos de 100 está. Entonces ahí vamos a ver luego qué tendremos que aplicar cuando es menor a 100. ¿Estamos de acuerdo? Ya. Entonces verá que hay que fijarse en eso. Primero, si hay una fuente, me dieron un papelito certificado que son tantos habitantes. Y ahora dice, a ver, ¿cuántos habitantes me dieron? Me dieron 1,000 habitantes. ¿Está dentro del rango entre 100 a 300,000? Sí. Por lo tanto, ya cumple un requisito para aplicar, ¿qué? Esta fórmula. ¿Estamos de acuerdo? Ya. Esos serían dos requisitos importantes para que podamos aplicar el tamaño de la muestra cuando la población es finita. Debe cumplir estos dos requisitos. Muy bien, ¿no? Hasta aquí alguna preguntita, señoritas, señores estudiantes. Ya saben cuándo aplicar la fórmula cuando tengamos fuente fidedigna y tamaño de la población sea mayor a 100 y menor a 300,000 observaciones. ¿Ya? ¿Alguna preguntita antes de continuar? Hasta aquí. No. ¿Ya? Yo les podría poner una pruebita, les puedo decir. Por favor, ¿se puede aplicar la siguiente fórmula si el tamaño de la población es de 301,000 habitantes? No. No se puede. Ya pasé de 300,000, ¿no es cierto? No, ya pasé a uno más. ¿Se acuerdan? Entonces ya no sería, ¿no es cierto? No. Solo hasta ahí, hasta el máximo es 300,000 habitantes. Menores a 300,000 debería ser, ¿no es cierto? No. Con 299,000 habitantes sí puedo aplicar. Por eso dice menor a 300,000 habitantes. ¿Estamos de acuerdo?
Esta partecita no entendí porque el internet me falla un poco. ¿Puede repetir, por favor? No escuché bien. Bueno, así estamos ahora. Mis disculpas, ¿no? Nuevamente le vuelvo a repetir, señorita, estará muy atenta. Sí, estamos a la hora del almuerzo, parece que estamos ya sin fuerzas. Vamos a ver. A ver, aquí le vuelvo a ponerle, voy a colocarle un poquito para acá, para que tengamos mucho mejor. Ahí, ¿ya? Estos serían los dos requisitos que necesitamos para poder aplicar, ¿qué? Esta fórmula, señorita. ¿Sí? Para aplicar esta fórmula, primero debe ser como primer requisito, fuente fidedigna. Usted va a una comunidad. Yo quiero hacer en esa comunidad, aplicar una encuesta, ¿sí? Pero para aplicar la encuesta tengo que fijarme cuántos son de esa población, ¿sí? Y en esa población, dice, primero me dice, ¿hay un dato exacto en esa población? Me dice la de la comunidad, sí, porque hicimos un censo y en total son 1000 habitantes, ¿de acuerdo? Y me dan una listita de los 1000 habitantes. Esa se llama fuente, ¿qué? Fidedigna. Y luego, como me dijo, 1000 habitantes, ¿está dentro de este rango? ¿Está entre 100 a 300,000? ¿Los 1000? Sí, ¿no es cierto? No. Estarían dentro del rango de, aquí están los 100 y aquí estarían los 300,000. ¿Ya? Si yo le digo que encontré 1000 habitantes que están en esa población, está dentro de entre 100 a 300,000, señores estudiantes. Sí, ¿no es cierto? No. Estos Sí, 1000 sí. están ahí y por lo tanto sí puede aplicar esta fórmula. ¿Estamos de acuerdo? Esos serían dos requisitos para aplicar la fórmula. Ahí que no haya entendido, ya estamos jodidos. ¿Ya? Si estamos de acuerdo, ya. Entonces, ese es un requisito importante para aplicar la fórmula. Vamos a la siguiente. ¿Qué pasaría con la siguiente fórmula? Voy a ponerme más acasito. Por eso le he dividido en dos partes. ¿Sí? Ya. Y disculpas que voy a poner la formulita más acasito para hacerle la explicación ahora acá. Ya. A esto le estoy diciendo que usted va a aplicar, en cambio, a esto se le conoce como población de carácter infinita. ¿Por qué? A ver, de igual manera, para yo aplicar esta fórmula en población infinita, también vienen los siguientes requisitos. Primero, no me dan el exacto, me voy a la población, quiero aplicar una encuesta, pero me dicen, ¿sabe qué, señor, señorita? No tenemos una estadística actual, solo me da un dato que aproximado. ¿Sí? Me da un dato aproximado. Y me dice que posiblemente, aproximadamente, son como unos 5,000 habitantes aquí, aproximadamente. ¿Sí? O son como unos 200 comuneros, aproximadamente. No hay alguien que me certifique que realmente son datos exactos. ¿Estamos de acuerdo? Primer requisito. No. Y segundo, cuando el tamaño de la población, ¿verdad? Claro, el tamaño de la población, ¿sí? N mayúscula, no, tamaño de la población, es mayor a los 300,000, mayor a los 300,000, ¿sí? Se considera que es una población de carácter, ¿qué? Infinita. Mayor, perdón, también le coloquemos porque aquí es mayor o igual, ¿sí? Cuando el tamaño de la población es mayor o igual a los 300,000 observaciones, se considera que es población que infinita. ¿De acuerdo? Ya son dos requisitos. Me dicen que no hay un dato aproximado, es solo, digamos, un dato exacto, es solo aproximado. Y cuando el tamaño de la población es mayor o igual a los 300,000, por lo tanto, se considera población de carácter ¿qué? Infinita. ¿Qué fórmula voy a aplicar? Esta fórmula, señoritas, señores estudiantes. ¿No? Aquí ven que ya no existe la N mayúscula aquí. No existe. ¿De acuerdo? Entonces, a eso les voy a enseñar a ustedes a aplicar. ¿Ya? Ya tengo entonces, para población infinita, solo me dieron un dato aproximado. ¿Sí? Pero en ese dato aproximado me dijeron posiblemente, dice, no, vea señor, señorita, más o menos somos como un total de unos, hablemos, 450,000 habitantes aproximadamente, les aplicaré esta fórmula, ¿sí? Ahora, alguien me dirá, ingeniero, ¿qué tal si me dice aproximadamente somos 20? ¿Sí? Somos 40, no superan esta cifra.
Ya vamos a ver qué pasaría con esto. Siempre y cuando superen los 300,000, ya se considera infinita y no hay un dato exacto. Este es otro requisito, señores estudiantes. ¿Qué pasaría? Verá que aquí ya coloqué mayor a 300,000, mayor o igual a 300,000, y aquí coloqué mayor a 100 y menor a 300,000. Hay un caso número 3 que le voy a poner. Es el caso número 2. ¿Alguna preguntita con el caso número 2, señoritas? ¿No? Me dicen nomás, No, por favor. Ya. Vamos a ver ahora el caso número 3. ¿Qué pasaría si el tamaño de la población, voy a ponerle aquí como caso número 3. ¿Qué pasaría si el tamaño de la población es menor a 100? Menor a 100. Solo he puesto el tamaño de la población es menor a 100. Ese es otro caso. Si aquí era mayor a 100 y menor a 300,000, el otro era mayor a 300,000. Ahora, ¿qué pasaría si el tamaño de la población es menor a 100 observaciones? Aquí simplemente no me aplica ninguna fórmula, señor estudiante. Me dice, no importa que sea aproximado o sea exacto. Acordaráse, aquí no importa si es aproximado o exacto. No importa esto. Aquí no se aplicará ninguna fórmula. ¿Qué tal si me dice, ingeniero, son apenas 80 campesinos del sector que viven ahí? Son 80 apenas. ¿Supera los 100? No supera, ¿no es cierto? No. ¿Qué tendría que aplicar, ingeniero? ¿Aplico alguna fórmula? Aquí, como son apenas 80 campesinos o que viven en el sector, sí, tengo que aplicar aquí la encuesta a los mismos 80 campesinos. Sin fórmula, por favor. A esto le conocemos directamente, le voy a poner una palabrita aquí, se le conoce como censo. ¿Sí? Censo. Entonces, aquí no se aplicará cuando el tamaño de la población es menor a 100, no se aplica ninguna fórmula, ¿sí? Sea con que le den dato exacto o dato aproximado, simplemente se aplicará un censo, señoritas o señores. Es decir, hacer a los 80. Tengo que aplicar la encuesta no pasa nada. La encuesta va a ver si aplica a un tamaño mayor de población que supere los 100 y menor a 300,000, a un tamaño que supere los 300,000 o a un tamaño que no supere los 100. Eso es lo que estamos trabajando. Cuando el tamaño de la población no supera los 100, se aplica un censo, es decir, aplicar a todos. ¿Estamos de acuerdo, señoritas? ¿Y tienen alguna pregunta hasta aquí? ¿Sí? De acuerdo. Ya, muy bien. Excelente, ¿no? Entonces estamos trabajando sobre lo que es poblaciones y lo que son muestras. Vamos entonces a hacer ahora sí la aplicación de esto. Quiero que quede clarito esto, porque en base a esto trabajaremos los ejercicios. ¿Sí? Ahora me dice, aquí tengo una formulita en población de carácter finito. ¿Sí? ¿Qué tal si yo voy a poner un ejemplo? Me voy a colocar esta fórmula y voy a ponerle más abajito para hacer ejercicios sobre esto. Y quiero especificar qué significa cada componente de esta fórmula. Empecemos con esto. Voy a hacer una explicación de la fórmula primero y luego hacemos un ejercicio. ¿Les parece, no? Tenemos con ustedes hasta la 1:15. Avancemos esta primera parte. No es necesario acabar todo. Si es que no pasa nada, nos veremos el jueves presencialmente con la clase que faltaría. ¿No? Sí, por favor. No sé cómo estarán las manifestaciones y todas esas cosas. Ahorita estamos encerrados por aquí. Acabemos y seamos productivos. A ver, veamos. Aquí dice, ¿de dónde? Voy a ponerle, ¿de dónde? ¿Qué significa cada componente de la fórmula? Aquí voy a ponerle la n minúscula primero. Empiezo con la n minúscula. A ese que le conocemos como tamaño de la muestra. Tamaño de la muestra. ¿Se le conoce muestra o tamaño de la muestra? Sí, la letra n minúscula. Le voy un poquito a ampliarle la pantallita para que ustedes puedan visualizar. Si no les perjudico la vista. Ya, así voy a hacer. Ahí un poquito más y ahí tengo. ¿Ya? La letra N minúscula es tamaño de la muestra o muestra. ¿Estamos de acuerdo? Ya.
Vamos a la N mayúscula. La N mayúscula, que voy a ponerle, aquí significa el tamaño de la población. Tamaño de la población. ¿Sí? Se llama población o también encontrarán universo, cualesquiera de los términos. Tamaño de la población o tamaño del universo. ¿Ya? Tengo otro elemento. Hasta ahí, por favor. La población. Voy a coger. Aquí me decía yo les di una fórmula inicial que estaba este P y esta Q. Había colocado aquí algo importante. ¿Sí? Voy a ponerme una pequeña fórmula al ladito también para colocar. Déjenme insertar rapidito una pequeña fórmula. Sí, por favor, un momentito, me esperan. No me demoro más que unos segunditos. Ya, voy a colocar una pequeña fórmula aquí para que quede clarito. A mí me gusta que el estudiante vaya aprendiendo esto. Ya, voy a colocar una fórmula. Aquí les puse lo siguiente, señoritas, señores estudiantes. Voy a colocar así la formulita. Voy a ponerle una especie de una letra S. Déjenme verificar en dónde está por estos componentes. Me voy a abrirle un poquito el documento y voy a encontrar esta especie de un ratito. Espérenme un momentito. Estábamos con quiero revisar dónde tengo ese operador. Un ratito. Vamos revisando. Ah, ya. Por acá tengo, mil disculpas. Estoy buscando una letra tipo S para colocarles a ustedes este tipo de simbología que necesito. Aquí está. ¿Ya? Y aquí les voy a ponerle al cuadrado. Le voy a borrarle que no necesito. Y aquí voy a ponerle una pequeña fórmula. P por Q. Ya, esta nomás. Bueno, esta formulita que les he colocado a un ladito, estaba puesto, este S al cuadrado estaba puesto en la fórmula que les indiqué en la diapositiva. ¿Sí? En vez de poner esta S al cuadrado, le he puesto que equivale a P por Q. Por eso le he puesto en el numerador P por Q. ¿Pero qué significa esa P? ¿Qué significa esa Q? Voy a hacerle de esta manera. La P, le voy a poner la P minúscula, se llama probabilidad de éxito. Probabilidad de éxito, ¿sí? Esta P es lo que estoy buscando, acordaráse, ¿qué es lo que estoy buscando? Por eso es probabilidad de éxito, lo que busco. Y la Q minúscula significa probabilidad de fracaso, lo que no busco, lo que no estaba buscando. Esto es la probabilidad de éxito y esta es la probabilidad de fracaso, lo que no busco. ¿Ya? Que al multiplicar los dos, éxito por fracaso, es lo que se denomina esta S al cuadrado. ¿Sí? Disculpe que voy a colocarle aquí este tipo de... Voy a ponerle aquí, que es lo mismo, ¿no? Déjenme ver si le puedo copiarle esta partecita. Le voy a ponerle acá así. ¿Ya? Bueno, me disculpas aquí que coge este sigma. ¿Sí? Un ratito que se me fue más acá abajito. Y le voy a ponerle más acá. Ya. Bueno, aparentemente me está quedando por aquí abajito. ¿Vale? Aquí. Eso. Ya. Este es el sigma. Le he puesto al cuadrado. Es igual. Perdón, aquí no. Es igual. Y aquí le voy a llamarle a este tipo de sigma o S al cuadrado. Les llamo varianza, señoritas. Varianza se llama en la práctica. Varianza, ¿no? Ya, esta letra de S al cuadrado, que está elevado al cuadrado, se llama varianza. Ya, cuando encuentren en algún momento en cualquier tipo de libro o documento. Pero, ¿qué significa ahora sí este éxito y este fracaso? Señores, señoritas estudiantes, me voy a hacerme acá una explicacióncita. ¿Ya? Aquí generalmente voy a utilizar, pongámosle por acá para que no tengamos inconvenientes. Aquí, ¿ya? Aquí voy a utilizar tres tipos de elementos. Cuando usted es un investigador experto, voy a darle experto. Cuando es un investigador, hablemos que sea ya
es semi-experto y cuándo es un investigador novato. Ya, novato. Estos voy a colocar aquí. En la práctica voy a utilizar estos tipos de elementos. Experto, semi-experto que ya tiene algo de experticia y un novato. Recién. Me disculpe que a usted le voy a poner en esa parte. El novato. ¿Cuánto debo utilizar? Aquí voy a ponerle de éxito y cuánto debo utilizar de fracaso. Estos dos. Voy a hacer una tablita aparte. ¿Sí? Aquí vamos a colocar unos datitos que les doy a ustedes al azar. Cuando es novato, utilice 50% de éxito y 50% de fracaso. 50-50, señores. ¿Ya? 50-50. 50 de alcanzar lo que buscaba y 50 de no alcanzar lo que no quería buscar. Cuando recién empezamos, nadie me dijo cómo tengo que hacerlo, encontré apenas una partecita y la otra partecita lo que no estaba buscando. ¿Le ha pasado alguna vez que usted ha hecho una encuesta y tuvo apenas la mitad de preguntas buenas y la mitad de preguntas malas? Sí, casi no me contestaron, dice, me quedaron vacías. ¿Ya? Eso es un error grave que se comete, por eso es novato. El semi-experto, posiblemente usted encontrará el 70-30. 70% de éxito lo que buscaba, 30% de fracaso lo que no buscaba. ¿Estamos de acuerdo? Y un investigador un poquito ya más experimental, hablamos 90-10, más experto. 90-10. 90 de éxito, 10% de fracaso. Lo que no estaba buscando. ¿Sí? O sea, ya tiene más experiencia en lo que estamos buscando. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya? Tendríamos esta partecita. ¿Alguna pregunta hasta aquí, señoritas, señores estudiantes? Son datos que se les da directamente a ustedes. ¿Ya? Pero, con esto voy a concluir. En la práctica, ahora hablo en la práctica real, ¿no? Esto yo quisiera que más se me aprendan ustedes, porque ustedes van a hacer una práctica real. Este le voy a ponerle con tinta de otro color y con negrita, ¿ya? ¿Cómo saco el éxito y el fracaso en una práctica real? Les pongo casitos, señoritas. ¿Qué tal si ustedes hacen primeramente una investigación preliminar? ¿Quieren ustedes llevar su encuestita? O posiblemente han visto que hay empresas que hacen una campaña previa antes de entrar con el producto al mercado y aplican una investigación a grupos focales, a pequeños grupos focales, ¿sí? Y lo hacen aparentemente solo con apenas una preguntita. Cogen grupos de personas, de clientes, posibles clientes, y hacen una pequeña campaña de degustación, ¿sí? De un producto. Y dicen, ¿qué tal cogía un grupo focal de unas 10 personas por lo general? Y de esas 10 personas hizo una campaña de un sí o de un no en un producto, ¿ya? ¿Qué tal si de esas 10 personas, un sí, le gustó el producto a 8 personas y a 2 no les gustó el producto? Son bien directos, ¿no? 8, ya, de un grupo de 10, 8 sí y 2 no. En términos porcentuales, yo diría, verán que ya de trabajar ustedes en Excel, le pongo aquí una pequeña fórmula. 8 personas que sí contestaron sí, y les dividí para el total de 10 personas. Saqué un porcentaje, saqué en decimales 0.8, ¿sí? Y si le hablo en términos porcentuales, le aplico aquí el símbolo porcentual, sería el 80%, ¿sí? En cambio, esas dos personas, le dividí para el total de las 10 personas, saqué en decimales 0.2 y le saco en términos porcentuales, aquí arribita tengo un icono porcentual y me da el 20%, ¿sí? Yo diría, este sería mi término, 80-20, ¿sí? 80 que sí les gustó, 20 que no les gustó, u 8 personas que sí les gustó, o 2 personas que no les gustó. Este 80% es el éxito y este 20% es el fracaso. Yo buscaba que el 80% sea el éxito
80 que sí aceptaron y fracaso lo que no buscaba. Y aquí le pondré 80% de éxito, 20% de fracaso. Usted está sacando estos dos datos de una investigación preliminar real. Está sacándole. No se está inventando los datos. Está haciendo una campaña previa y sacó los datos que necesitaba. ¿Estamos de acuerdo, señoritas, señores estudiantes? Esto es una práctica real. Y eso les enseño a ustedes para que puedan aplicarlo cuando hagan una investigación más real. Si usted es un novato, aplíquele 50-50. Pero si usted quiere hacerle algo, en algún momento va usted a hacer una empresa real que aplíquele primeramente algo previo, ¿sí? Y esto usted le estaría balizando, dándole un toque a su negocio, ¿sí? A su negocio. Entonces, ¿quiere ponerse algo de consultorías? Aplíquele eso. Dígale, nosotros hicimos previamente un tipo de enfoque real previo y lanzamos esto para hacer una encuesta ya general. ¿Estamos de acuerdo? Este es su grupo focal. ¿Sí? Ya, esto trabajamos con ustedes primeramente para determinar el éxito y fracaso de esa fórmula. ¿Se dan cuenta? Esta es para la formulita que ya estoy teniendo el éxito y fracaso. Ya tengo estos dos. ¿Sí? Los tengo tamaño de la muestra, tamaño de la población, éxito y fracaso, lo que estoy hablando de ustedes. ¿Sí? Pero ¿para qué me ayuda también ese éxito y fracaso, señoritas, señores? Cuando ustedes formulan la pregunta de una encuesta, aquí vemos que el 50% me contestaron bien la encuesta y el 50% me contestaron mal. Aquí me contestarán el 80% bien y el 20% lo que no busco de una encuesta. Aquí diría, de cada 10 encuestas, 7 buenas, 3 malas. De cada 10 encuestas, 5 buenas, 5 malas. De cada 10 encuestas, 8 buenas, 22 malas. Digamos, ¿no? De cada 10 encuestas. Aquí de cada 10 encuestas, 9 buenas, 1 mala. ¿Ya se fija cómo es el más experimentado? Entonces, el que tiene mayor experticia, más experiencia, hace que las encuestas salgan bien tantas y mal tantas. Bueno sería que de las 10 encuestas, 10 buenas. Ese ya sería un demasiadamente experto en sacar preguntas. ¿No? Entonces, esta es la idea cuando se ponga un pequeño negocio ustedes. ¿Sí? Hasta ahí alguna preguntita, señores estudiantes. He hecho el éxito y el fracaso. ¿No? Bueno, hasta aquí vamos a avanzar por el día de hoy, señores estudiantes. Estaba entretenido, sí, pero vamos a dejarle con ese tipo de sabor a medio agridulce, decimos, ¿no? Para la siguiente clase. El día jueves continuamos, si es que lo permite, si no estamos de allá en forma presencial para continuar dando las clases. ¿Sí? Bueno, voy a dejar de compartir momentáneamente esta pantalla y, por favor, hasta aquí vamos a quedar en este tema de clase para seguir el próximo día jueves. ¿Sí? Voy a dejar de grabar y tendríamos